Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Ruta Laboral de 2021. Mi nombre es Lucas Canevaro, CEO del grupo DNA, y les agradecemos a todos por participar de este nuevo evento del grupo a nivel LATAM. El propósito de estas reuniones de los próximos días básicamente tiene que ver con compartir nuestro conocimiento con todas las personas que puedan necesitarlo en toda la región. Sentimos el deber como una de las principales empresas, grupos relacionados con el capital humano de compartir en un año y medio ya bastante atípico eh, parte de nuestro conocimiento. Creemos que en estos últimos meses muchas personas están en la posición de tener que reubicarse y no todos tienen las herramientas como para invertir en mentoring, en apoyo. Entonces, creemos que podemos aportar a la región a reactivarse a través de una mejor y más eficiente búsqueda laboral. Entonces, de ahí nace Ruta Laboral, una iniciativa del 2020 en plena pandemia y que continuamos en este 2021, que tanto por la pandemia como por algunas situaciones puntuales, digamos, de los países de la región, siguen acechando la estabilidad de los mercados laborales. ¿De qué se trata Ruta Laboral? Es básicamente una serie de charlas, una serie de reuniones a lo largo de 3 días, hoy, pasado y mañana, que van a cubrir los principales aspectos de toda la parábola de búsqueda laboral, desde cómo empezar o cómo prepararse hasta la ejecución, o sea, el tomar contacto con las personas clave en las empresas. Y iniciamos entonces la primera charla. Yo voy a dejar la palabra a Ezequiel, que va a continuar con el primer tema. Bueno, muchas gracias, Lucas. Primero, antes que nada, o antes que todo, me presento, soy Ezequiel Pese, Business Manager ahí del grupo DNA, y también me gustaría que se presenten ahí Fede y Mauro, que nos están acompañando, Fede desde Argentina y Mauro desde Perú. Chicos, ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días. Yo soy Mauro Canevaro, manager aquí para Perú. Un gusto tenerlos todos aquí y espero que pasemos la siguiente hora conversando ahí de todos los temas. Fede. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Federico Carrera los saluda desde Argentina, ¿sí? Dirigiendo los negocios locales para todo el grupo. Hace ya un año que nos hemos integrado al grupo NA, así que muy contentos de estar acá, de poder compartir, me parece, esta información relevante para que todos ustedes puedan conocer cuál es su mejor ruta para las mejores decisiones laborales, ¿no? Creo que eso es lo que nos convoca hoy y estamos abiertos a que nos puedan preguntar y obviamente que la conversación sea lo más fluida posible. Así que ese es todo tuyo y avancemos. Exacto, voy a reforzar ese punto de Fede que ya lo tenía en mente decir, o sea, acá en el chat de Zoom, cualquier pregunta que vayan teniendo durante lo que vamos conversando, porque vamos a tocar un poco la temática de qué cosas tengo que tener en cuenta al momento de que yo voy a pasar esta transición laboral, porque hay dos como grandes mundos, es me quedé sin trabajo porque salí de la empresa o me sacaron de la empresa o estoy queriendo hacer un cambio. Cualquiera de los dos es una transición laboral, entonces vamos a tener en cuenta esos temas y después mucho conocimiento y darles muchos tips, experiencia que tenemos como headhunter o como empresa de outplacement para las distintas etapas de un proceso, ¿no? Cómo planificarse, cómo presentarse y demás. Entonces les pido que mientras tengan preguntas, dudas o compartir experiencias, nos vayan escribiendo por el chat porque eso va a ser muy entretenido y esto es una ida y vuelta y no un monólogo de 4 personas hablando, sino que creo que sea bien así interactivo. Y segundo, que ahí en el chat ya el equipo de marketing les dejó el link para inscribirse a todas las charlas que dijo recién Lucas, así que métanse ahí, van viendo las que más les interesa, ojalá se puedan sumar, como decía Lucas, son 3 días de 4 charlas, así que a full, vamos a empezar ahí ya empezaron a escribir. Camila, Gustavo, genial, vayan escribiendo. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta antes de salir a buscar trabajo? O sea, nosotros en el equipo de outplacement, cada vez que arrancamos a trabajar con una persona, siempre le damos un puntapié de que antes de salir a la cancha, antes de salir como locos a empezar a contactar a headhunter, a contactar a empresas,
hay que planificarse un poco, ¿no? O sea, hay que entenderse dónde están, qué situación, qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren, con eso armar una estrategia, ¿no? Desde el perfil, cómo prepararse todo, y recién ahí salir. Así que acá hay una frase que Fede se acordó el otro día y nos pareció muy adecuada para esta situación de Abraham Lincoln, que él dijo, él agarró y dijo, dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré las primeras 4 afilando el hacha. ¿Qué quiere decir esto? O sea, me voy a preparar antes de ponerme a hacer el trabajo, porque justamente así voy a ser mucho más efectivo. Así que, Fede, gracias por compartirnos esta frase que nos sirve mucho de puntapié inicial. A mí me pareció reveladora esta charla que escuchaba el otro día, y así como las empresas tienen su ciclo de planificación anual o de a 2 años, o de a 3 años, o de a 5 años, incluso más largos plazos, muchos de ustedes lo saben y puede ser que hayan participado, es recomendable que siempre podamos, todos y cada uno de nosotros, tener un plan antes de dar el primer paso. Esto no significa tener el plan hecho a la perfección y sufrir esa parálisis por análisis que muchas veces también puede llegar a afectarnos, pero sí esbozar ideas y saber por dónde no queremos ir y por dónde queremos ir. Y una vez que ya empezamos a identificar esas grandes cuestiones, sí profundizar en la planificación. Pero imagínense un barco que sale de un puerto y no sabe hacia dónde va, probablemente va a tener que tomar decisiones con mucho nivel de improvisación a mitad del camino, o imaginen que tiene la oportunidad de parar en algunos puertos y no sabe si le conviene o no. Entonces, siempre es fundamental estar preparado y, bueno, como decía Abraham Lincoln en esta frase, que creo que es representativa y espero que también se la guarden y se la puedan llevar para ponerla en práctica, es afilar el hacha, planificar y después sí ponernos a trabajar. Y Fede, lo que decís de planificación tiene que ver mucho con el tema de autoconocimiento, ¿no? Es cierto que el autoconocimiento muchas veces viene a lo largo del proceso de reclutamiento, el proceso de buscar un trabajo, cuando te confrontas con el network, con las realidades, con entrevistas, con empresas, pero tiene que ver mucho con lo que decís. ¿Qué tipo de perfil soy? ¿A dónde quiero apuntar? Yo creo que los principales errores en esta primera etapa es no tener conciencia de qué rol o del seniority realmente que tengo, y cometo errores metiéndome en procesos o en aplicar o utilizar herramientas que no son quizás las adecuadas, justamente porque quizás pienso que ese es el canal correcto, pero en realidad no es. Y va mucho con eso, autoconocimiento, entender después cuál es justamente la estrategia adecuada y las herramientas. Pero eso creo que las herramientas del segundo paso. Importantísimo tener claro a dónde quiero ir, qué tipo de perfil soy, qué posibilidades puedo conseguir en el mercado. Entonces, todo eso viene con estudio de mercado y muchos no lo hacen, ¿no? Se lanzan, como tú dices, de primera. Así que súper alineado con eso. Hay una frase que dice, veamos si hay agua en la pileta antes de tirarme, ¿no? Justamente eso. Y ahí, linkeando lo que dicen ustedes, las próximas charlas del día de hoy van a ser un poco en esto, en esta etapa de autoconocimiento, de competencias, conocer mis competencias técnicas, conocer mis competencias blandas, que hoy es fundamental para la contratación de perfiles, la parte blanda, soft de un perfil. Eso, cómo volcarlo en un CV. Antes de salir y postular, tener un CV que esté alineado a mi objetivo laboral. O sea, si yo quiero ser el gerente de esta empresa, el subgerente, la jefatura, el supervisor, dependiendo obvio el cargo de cada uno, tanto de lo que voy a contar en la entrevista, pero lo que dice el CV y lo que dice su LinkedIn, tiene que ir asociado a eso, o sea, al objetivo laboral. Porque si no, uno a veces dice, quiero ir para acá, pero cuando uno ve la carta de presentación, el CV, no está declarado y obvio queda fuera de los procesos. Porque la gente, antes de darte la oportunidad de estar en esta etapa inicial o en la etapa de entrevistas, que ahora la vamos a ir viendo del proceso, lo primero es un levantamiento inicial que va por CV y por LinkedIn hoy por hoy. Entonces, por eso es muy importante al inicio de comenzar esta transición, sentarse y decir, a ver, ¿qué es lo que quiero?
¿Qué es lo que no quiero? Que eso es fundamental. Empezar a decir, ok, ¿sabes qué? Con las vivencias que yo tuve, este tipo de empresas no me interesan. Con este tipo de culturas no hago match porque hoy el tema cultural, nosotros en el grupo lo sabemos, tenemos una plataforma que se llama The Bonding, que hace match cultural, es potentísimo. O sea, antes no pasaba tanto, pero hoy, si un ejecutivo entra a una empresa y entre el ejecutivo y la empresa no hay match cultural, eso es una relación que va al fracaso en 3 o 6 meses. Pero no porque la empresa sea mala o porque el ejecutivo sea malo, sino porque no conversan y no están en la misma línea de lo que quieren cada uno o la forma de empresas. Hay empresas que son bien verticales y con un liderazgo muy comercial, otras que son bien planas y colaborativas. Entonces hay que entenderse, como decían ahí Mauro y Fede, qué es lo que quiero y qué no quiero y qué puedo, porque eso es importante, algo que ahí voy a empezar a tomar lo que decía Mauro. El que puedo es fundamental, o sea, si yo tengo un perfil y digo, ok, tengo experiencia, estoy saliendo como jefe de un área de TI, ¿no? Como jefe estoy todavía con algunas funciones o capaz medio operativas, pero también ya cargo un pequeño equipo, una pequeña área. Y de golpe de ahí me quiero hacer el disruptivo, me digo, bueno, empiezo a aplicar a posiciones de director de IT, gerente de IT, grandes empresas. Ahí automáticamente hay que ser aterrizado y decir, ¿cuál es mi plan de carrera? ¿Cuál es para que esto sea progresivo y planificarse? O sea, listo, acá 2 años tengo que hacer esto, a los 3 años de última tengo que meter un MBA para ya terminar de formalizar mi perfil ejecutivo y de ahí ya paso a una gerencia de una gran empresa. O sea, es fundamental, porque si no, uno pierde tiempo, se desgasta, aplica y nunca lo llaman, postulo y no tengo entrevistas, o voy a las entrevistas y me frustro porque siempre quedo afuera. Entonces, la parte de planificación es fundamental. También, perdón, quiero complementar. Sí. También es cierto que hay que decir, hay que tener cuidado con el riesgo de querer el plan perfecto y nunca ejecutarlo. En muchos también el otro lado es, me quedo días enteros, un poco con este miedo de quizás hacer el primer paso, planificando, tratando de tener el plan perfecto al 100% o el CV perfecto al 100% o todo con la expectativa de después hago un clic o hago una entrevista y ya consigo una oferta. Entonces eso es, creo que un poco ingenuo, pero justamente por pensar que solo y exclusivamente quedándonos en la planificación sin empezar a ejecutar, podemos correr ese riesgo, ¿no? He hablado, y es recurrente, es un error recurrente de muchos profesionales, muchos gerentes generales me comentan, ¿sabes qué? Tengo miedo de dar el primer paso, no sé dónde ir, por más que tengo claro, tengo un poco ese miedo. Entonces, no hay que tener miedo, hay que tener un balance. Planificación, tener las bases, como dice Ezequiel, Fede, de Lucas, y después ya empezar a ejecutar. Por lo menos en la parte más operativa, empezar a refrescar lo que son network y claramente meterse a ya analizar un poco más las empresas, tomar los contactos directos de las empresas, de los tomadores de decisiones. Porque es igual lleva un tiempo. Entonces, cuanto antes empieza en paralelo, también ahí mejor, ¿no? Así que exacto. A ver, justo ahí, y ya nos vamos linkeando, que es, como decía Mauro, yo me tengo que planificar, me tengo que organizar, armar una agenda óptima y salir a atacar el mercado que me conviene, que eso también parte de planificación y ya arrancamos en esta etapa inicial. Identificar el mercado target que voy a atacar también es fundamental para saber a dónde disparar, porque si no, es una frase que también Lucas me ha dicho mucho. Me he encontrado con muchos ejecutivos que agarran una escopeta y disparan 100.000 perdigones al aire. Claro, vos vas a esos perdigones, 2, 3 van a caer en algún punto, van a hacer 1, 2 o 3 entrevistas. Entonces, no, hay que ser más como es de un disparo direccionado, identificar mi target, o sea, qué rubros me conviene, qué tipo de empresas asociado a la cultura. Ahí Ricardo Gabriel Plaza nos dice, es fundamental la cultura para todas partes, para la elección de un trabajo, así que ahí está confirmando lo que estábamos diciendo. Y de ahí decir, ok, listo, estas son las empresas y estas son las posiciones que voy a atacar. Y ahí arrancamos en esta etapa inicial de un proceso y ahí creo que me comparten ustedes. Ezequiel, si te puedo interrumpir, yo creo que es bueno encontrar ese justo medio, ¿no? Efectivamente, no pasar a los dos extremos. Por un lado, tú bien hablas de disparar por todos lados, lo que se puede traducir, y normalmente se traduce, en un hipertrabajo infructuoso, lo que lleva a la frustración, porque la tasa de éxito es bajísima. Sí, claramente yo no perfilo mis prospects, por así decir, hablando de un producto, no de ventas, sino perfilo los targets de mi producto, que soy yo. Voy a estar invirtiendo mucha energía en contactar muchas personas, muchas empresas que
a priori ya no van a tener éxito. Entonces eso puede llevar a la desmotivación, a la frustración, entonces no es aconsejable. Ahora, por otro lado, cualquier persona que trabajó en ventas o en área comercial sabe que ser excesivamente quisquilloso, excesivamente detallista en la selección de los contactos tampoco es la mejor opción por un motivo muy simple. Uno no sabe qué está pasando del otro lado. Por más que yo haga un perfilamiento perfecto de las empresas, necesito tener un poco de opciones, porque algunas empresas quizás no están buscando mi perfil, aunque yo haga match. Entonces, dentro de esos perfiles, esos grupos de empresas, identificado el grueso de mi target, es mejor más contactos que menos, ¿no? Entonces, ese es el 80-20, ¿ok? El 80% del resultado con el 20% de la inversión. Entonces, identificar las industrias, identificar los tipos de empresa, pero una vez que eso está claro, más contactos dentro de eso es mejor. Exactamente. Y ahí para cerrar un poco lo que es la planificación, antes de que pasemos tal vez a las etapas más de movimiento, creo que siempre lo más representativo es contar historias o transmitir un poco las vivencias personales, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé, entre que terminaba mi formación académica universitaria y empezaba con mis primeros trabajos, caí en una empresa multinacional, gigante del rubro de la energía. Yo no había estudiado nada relacionado a la energía, no era ingeniero, no tenía ninguna vocación que me llamara particularmente la atención. Y nunca me preocupé en ese momento por entender o por pensar siquiera cuál podía ser mi plan de carrera, ¿no? Algo que parece que es tan fácil pensarlo y decirlo, pero nunca llegué a pensar siquiera qué posición tenía yo ni otras personas, en qué industria estaba metido, cuáles eran los salarios de mercado que podían llegar a existir dentro del universo de todas las empresas y dentro de la empresa en la cual yo estaba trabajando, cuál era el tamaño de la compañía, mucho menos si era una empresa que le vendía a personas, si era una empresa que le vendía a empresas o si era una empresa que le vendía a gobierno, ¿no? Y todas estas cuestiones que estoy mencionando es el doble clic de qué significa de alguna manera hacer una planificación. Obviamente que está en una parte el autoconocimiento y después es explorar un poco qué es lo que tengo en mi entorno que uno puede conocer, ¿no? A mí me gusta más entornos B2B, entornos B2C, a una industria más dura, la industria de los servicios, cuál es mi posición, a qué posición puedo llegar. Existen esas posiciones, hoy se habla mucho del futuro del trabajo, con tanta creación de cargos nuevos. Entonces, es parar un poco la pelota y ver dónde estoy parado, a dónde quiero ir, y después ya así como decía a dónde puedo ir, a dónde no quiero, a dónde me necesitan, dónde me pueden pagar por el valor que yo puedo aportar, y así, obviamente, empezar a dar los primeros pasos. Así que avancemos nomás. Claro. Y en esa línea, digamos, pensando en una primera etapa inicial, ¿qué recomendaciones tenemos en primera instancia? ¿Qué deberíamos hacer como primer paso para darle un poco, para concretar? En mi opinión, si puedo dar una sugerencia, es primera parte, a ver, el CV es lo básico, ¿ok? Entonces, lo que decía Ezequiel es entender qué perfil soy y a dónde quiero ir. Claramente, cada uno tiene distintas competencias, distintas experiencias, acumula experiencias distintas. Entonces, va a funcionar y va a servir o va a poder ocupar distintos roles dentro de una empresa dependiendo del scope, ¿no? Más senior, claramente más central va a ser tu rol. Pero digamos, supongamos que soy un gerente general, ¿ok? Que vengo de la línea comercial, pero también he visto operaciones estratégicas. Entonces, evidentemente, dependiendo de donde yo quiera ir, tendré que tener por lo menos un par de versiones de CV. Pensar de tener un formato de CV que aplique para todos, para todas las posiciones, es imposible. Debería tener 10 páginas con todo el contenido o tratar de colocar todas las palabras claves. Es más, para contar una anécdota, he hablado con un profesional que está claramente en búsqueda y claro, él tenía un CV, un modelo que era muy redundante, muy cualitativo de un lado, muy escrito, muy largo, y repetía muchas veces las mismas palabras, trataba de cubrir todas las responsabilidades, las experiencias, las competencias, y al final, claro, quien lee eso dice, ok, esta persona sabe hacer todo, pero es especializado en algo.
Entonces, si yo soy un gerente general o un director y quiero, por ejemplo, quiero postular a una posición de director comercial, mi CV tendencialmente va a ser más comercial, ¿ok? Más logros comerciales, más funciones comerciales, más competencia de ese lado. Si quiero ir a una posición de gerente general, ok, evidentemente mi CV tiene que reflejar mis conocimientos, mi experiencia en estrategia, planificación, liderar distintas líneas de operaciones comercial, financiera, etcétera, versus una posición más operativa. Quiero una posición de director de operaciones andino que tiene ejecución más comercial, de repente, ok, puede hacer más. Entonces, parte número uno es tener por lo menos un par de versiones de CV, diría yo, en función de cuál es tu estrategia, que va con planificación. Esa es la primera que yo podría decir. Ahí, mira, ahí, muy bien. si me dejas ahí, Fede, perdón que te interrumpí, quiero complementar, porque es muy buen punto lo que está diciendo Mauro y se asocia un poco también a una de las preguntas que nos está haciendo Juan Francisco Peralta, que él dice, como en esta etapa inicial, ¿cómo puedo planificar si yo soy un recién titulado? Porque ahí hablamos normalmente siempre de gerentes, de si una jefatura o lo que sea, pero un joven profesional que recién sale de su carrera, yo creo que son los que más se tienen que planificar. Lo he visto, y ustedes lo pueden llegar a corroborar, potenciales ejecutivos, muy buenos perfiles que por no organizarse de entrada de esa etapa que están saliendo de su carrera, terminan con unos primeros años no bien orientados a lo que les gustaba o a lo que les motivaba y encontrándose con lo que podían encontrar muchas veces. Y eso para mí viene un poco de no salir con planificación desde la universidad. Eso es verdad y yo últimamente me estuve juntando con muchas universidades en Chile puntualmente para hablar en tema con el área de empleabilidad de alumnos que detectan eso. O sea, yo como universidad realmente preparo muy bien a los alumnos técnicamente en lo que quisieron estudiar, arquitectura, medicina, ingeniería, lo que sea, pero no los preparé para, una vez que tengan el título en mano, qué hacer con ese título, cómo claro, salir a la calle y salir. Entonces, ahí, Juan, me ha tocado dar algunas charlas y eso es fundamental, esto que estamos diciendo. Primero, conocerse. ¿Qué es lo que te motiva a vos? Seguramente en Chile hay modelos de prácticas, en Argentina también, en Perú también, que el alumno antes de terminar la carrera va haciendo algunas prácticas, algunas son muy, por ejemplo, medicina, obvio, te mandan a un hospital para hacer la experiencia y hay otras carreras que no, que son más administrativas, pero cada uno empezó ya a tener un vínculo con el mercado laboral. Entonces tenés que empezar conociéndote qué es lo que te motiva a vos, qué es lo que te está gustando, por algo estudiaste eso y a dónde te gustaría apuntar. Si sos, por ejemplo, estudiaste en ingeniería comercial en Chile, listo, ¿qué me gusta? ¿Me gusta más la parte comercial, la parte de ventas o no? Me di cuenta que me estoy tirando más para números, porque ahí en Chile hay mucho también ingeniería comercial que se dedican a la parte de finanzas, por ejemplo. Entonces, primero eso. Segundo, empezar a conocerse y empezar a conocer qué tipo de empresas. Mi primer consejo, conocer de las empresas, metete. ¿Sabés que te llama la atención Walmart, te llama la atención Google, te llama la atención Facebook, te llama la atención Uber o te llama la atención un CMPC? Ejemplo, ahí tiré de todos los rubros distintos, algunas tradicionales, otras muy disruptivas, algunas digitales. Metete en las empresas, empezá a ver cómo son la cultura. LinkedIn funciona muy bien porque vos podés conocer la cultura de las empresas a través de los ejecutivos que trabajan. Te metes en la página de la empresa y empiezas a ver quiénes son los perfiles. Si golpe te encontrás una empresa que tiene todos perfiles más 40, más 50, más 60, ya te está hablando que es una empresa tradicional, seguramente con lineamientos y cultura de esa manera. En cambio, si vos ves que de golpe en la empresa están trabajando todos chicos jóvenes, millennials, centennial, con una mezcla importante y que también tengan perfiles senior, seguramente va a ser una empresa muy colaborativa y que sabe relacionar lo bueno de perfiles seniors con experiencia con perfiles jóvenes. Entonces, mis consejos es eso, o sea, planificarte un joven que recién está saliendo es fundamental que se conozca y que como todavía no tenés experiencia, como bien vos decías, porque como ejecutivo no tengo 5 años de experiencia en el mercado, metete, investigá. Hoy por hoy, con el acceso que hay a Internet, tenemos muchísima información de cómo son las empresas. Antes no lo sabíamos, antes agarramos un diario y era en la oficina y te encontrabas con la secretaria y ahí empezabas a conocer un poco la cultura. Creo que los chicos ahí pueden compartir un poco de experiencia ahí. Sí, y es cierto. Ahí, perdón, Fede, dale vos. Sí, no, solo para agregar una cosa que no me quería olvidar, ¿no? Cuando alguien termina la carrera está en sus 20, un poquito más antes tal vez, un poquito después, depende de la longitud de la carrera o el momento que la terminen, ¿no? Pero siempre hasta los 26, 27 años es recomendable que
los primeros trabajos sean en esas empresas que son más escuelas y más formadoras, ¿no? Hoy, como decía Ezequiel recién, hay mucha información disponible y las empresas también invierten mucho dinero en hacer su marca empleadora lo más transparente y comunicar el mejor mensaje de su propósito, de qué hacen, de por qué lo quieren hacer, de cómo lo quieren hacer. Buenísimo, junten toda esa información y vean qué tipo de programa de jóvenes profesionales tienen, cuánta gente comunica que en LinkedIn acaba de empezar a trabajar en esa empresa. Vean si hay gente que ustedes conocen que trabajan en empresas que no conocen, que de repente puedan jugar esos roles, ese papel del role model, ¿no? O sea, empiecen a buscar un primer excelente jefe que les dedique un tiempo, que los forme y los capacite. El título hoy, el valor del título, y no lo quiero menospreciar para nada, pero lo que significa es que uno tuvo una meta y tuvo el coraje suficiente y le dedicó la cantidad de horas suficiente como para poder alcanzarla, ¿no? Eso es una de las primeras cosas que yo miro cuando encuentro a alguien que me dice que no estudió nada, pero no vale nada un título, ¿no? Entonces, siempre es fundamental buscarse una empresa escuela donde uno pueda dar sus primeros pasos. Obviamente las multinacionales pueden ser las grandes casas, hay muchos startups y muchas nuevas empresas que también lo pueden permitir, ¿no? Pero siempre búsquense una buena empresa y un buen jefe y asegúrense, acá esto creo que alguien preguntaba cuando me entrevistan, no conozco la cultura de la empresa, sepan qué tipo de cultura les gusta a ustedes y en algún momento, cuando sepan el nombre de la empresa, van a poder ver si hay match. Y de alguna manera tratar de identificar si esa es la empresa en la cual ustedes quieren trabajar. Hoy ha cambiado bastante el poder en la toma de decisiones y la gente puede elegir en qué empresas trabajar muchas veces, espero que estén de ese lado, pero hoy ya es necesario recurrir a toda la información disponible. Quería agregar eso, Mauro. Sí, sí, en línea. Es mucho más democrático el mundo laboral. Exactamente, ¿no? Uno tiene mucha más información y hasta puede escoger qué camino, ¿no? Sabe qué requisitos necesita la posición para poder aplicar y son muy claras. Hoy en día, sobre todo con esto de la digitalización de los roles, o más bien de funciones mucho más transversales en el mundo de tecnología, donde vemos que las figuras comerciales tienden a ser ya hoy, tienen mucho conocimiento de tecnología, de este mundo. Realmente hay requisitos básicos, hasta técnicos, que te permiten, o sea, si lo poseo bien, puedo aplicar, si no, no. Entonces, en función de eso, quiero especializarme, quiero tomar algún curso, o entro a una empresa que es una escuela, mencionemos alguna, no sé, un Unilever, la de consumo masivo, un Nestlé, o más de otro marketing, de estudios de mercado, o más de roles financieros. Entonces, tú puedes hacer, como decía Fede, los primeros 5 o 6 años, que deberían ser de formación, tratar de tener como con una base de formación y después ya empezar a seleccionar un poco más con 5 o 6 años, ¿no? Y cuando vas a postularte una búsqueda, que esto pasa mucho y nos lo pregunta mucho, uno tiene que calificar con todos los requisitos, absolutamente todos los requisitos que dice la descripción del cargo. Qué buena pregunta. A ver, eso es un poco lo que... Ahí si querés, déjame, Mauro, que respondo algo y después ahí complementame del lado hunting. Algo que nos preguntan la gente que está en los programas de placement nuestro constantemente es esto. Aplico acá, aplico acá, aplico acá. Yo siempre, y esto va asociado un poco en esta etapa inicial, que después me gustaría responder las preguntas de Guillermo y de Camila, ¿no? Es fundamental, vuelvo a decir lo mismo, conocer el perfil de uno y aplicar en donde uno va a poder agregar valor y no aplicar a mansalva todo, porque si no, por ejemplo, un headhunter que va a recibir de una misma persona postulaciones en un montón de búsquedas. O sea, hay que leerla, para mí yo siempre lo digo, o sea, hay que leer la postulación, los requisitos de la vacante. Y obvio, si hay excluyentes que son justamente, vale la redundancia esa palabra, que son, por ejemplo, me pide idioma inglés que sea bilingüe, o sea, que tengo que ser full inglés. Y yo la verdad que me defiendo, soy un poquito, es una de las cosas que más pasa. Y la verdad que vos vas a aplicar, seguramente te van a entrevistar y te van a bajar enseguida. Y no es que te van a bajar de ese proceso, sino es que si es con un headhunter, ya el headhunter se queda con una impresión tuya de que
no estás leyendo las publicaciones o postulaciones porque por algo puse que era incluyente, porque para el cliente mío es importante que esta persona sea full inglés para la posición. Entonces, para mí hay que entender bien esto del proceso. Y hay algunos requisitos, seguramente Fede lo va a decir, que pueden ser, que no son excluyentes, que serían ideales que lo tengan, que tranquilamente se pueden defender. Por ejemplo, y ahí hablamos mucho en los casos de placement de perfiles que quieren ser disruptivos y salir de su área de confort. ¿Me entendés? Por ejemplo, perfiles de finanzas que de golpe ven una beta comercial en su perfil y empiezan a meterse mucho en el negocio y dicen, ¿sabes qué? Me gustaría empezar a volcarme de a poco a este mundo. Entonces, tranquilamente le va a costar más, porque obvio es salir de su área de conocimiento fuerte, donde tiene su background y todo, pero se puede. O sea, pero para mí hay que entender muy bien las postulaciones y leerlas bien. O sea, si es un excluyente, y no vayas porque seguramente te van a eliminar enseguida en la primera entrevista, en esta etapa inicial. ¿Qué opinan ahí, Mauro, Fede? Si hay requisitos que están nombrados por cuestiones políticas corporativas que son generales o regionales o globales, puede pasar a veces con el idioma, que a veces piden que uno sea bilingüe o que sea un nivel avanzado, pero que en el día a día no va a tener ningún tipo de interacción. Entonces, ahí puede ser que haya algún tipo de flexibilidad por parte de la compañía respecto de ese requisito en función también de la cantidad de candidatos y el nivel de los candidatos con los cuales uno compite, ¿no? Obviamente la empresa va a querer cubrir el rol y si uno es el que mejor nivel de inglés tiene, además de cubrir con todas las otras competencias, puede ser que quedes. Entonces, atentos a sentirse excluidos y obviamente siempre compensar con la cantidad de búsquedas a la que uno se postula, ¿no? Como decía Mauro al principio, si uno tiene 2 o 3 CVs y se postula a 15, 20, 50 búsquedas, no va a ser lo mismo que si postula a 4 o a 5 y uno puede hacer el seguimiento, ¿no? Eso también me parecía relevante. Y en línea con eso de los CVs, aquí nos hace una pregunta Alex, justamente dice, es lógico tener 2, 3 versiones de CV, pero ¿cómo hago con LinkedIn? Que efectivamente te deja, y es, ¿no?, una cara nomás. Yo creo que antes de ver cómo solucionarlo hay que entender LinkedIn, cómo funciona. LinkedIn hoy no hay que interpretarlo como un CV. Veo que también muchos colocan toda la experiencia y hacen una lista infinita de responsabilidades y logros. Yo creo que LinkedIn tiene que ser como que una presentación inicial, que realmente es con las funciones principales, los roles, fechas, tener claro, ¿no? Tener siempre las fechas muy actualizadas. Muchos dejan también fechas abiertas de experiencias pasadas y no sabes si salió o no salió, en qué está, en qué no está. Lo importante es tenerlo limpio, una buena presentación, tener claros cuáles son los roles que ocupó, evidentemente dejar algunos logros importantes de cómo impacté yo en esa función, qué dejé, cuál fue mi hito, evidentemente utilizarlo para una conexión, una primera conexión. Y después con eso viene lo que sigue, ¿no? Estamos hablando ahora de etapa inicial y entrevista. Ya darle seguimiento, tener un CV que puedes enviar directamente a la persona, pero ya una vez concretada una relación con este contacto, sea por postular a la posición, sea para una entrevista, sea para tener un café virtual y querer compartir un poco tu información. Entonces yo no me preocuparía mucho de LinkedIn de tener muchas versiones o hacerlo muy extenso, ser bastante resumido, hablar un poco de ti en resumen, dejar claro cuáles son los idiomas importantes, formación, universidad y en cuanto a funciones, bueno, las principales, sin duda. Ahí, Mauro, te complemento. El jueves, la primera charla va a ser de LinkedIn, la voy a estar dando yo justamente para poder enfocar y potenciar el perfil y generar una marca empleador, una marca personal ahí. Pero ahí hay, creo que va a ser fácil de mostrarlo. La diferencia entre LinkedIn y ser el CV. En LinkedIn, como bien vos decís, es la etapa inicial. Hoy por hoy, el 100% de las personas que hacen research, que hacen reclutamiento, se meten en LinkedIn, ven perfiles, demora entre 10, 15 segundos en mirar el perfil. ¿Y por qué demoran tan poco? Porque van a buscar la parte técnica inicial, años de experiencia, idiomas, estudios, tipo de empresas en las que trabajó, ese extracto que tiene que ser bien concisos. Y después, si calzás en esa búsqueda inicial, te van a estar contactando para que les mandes un CV o tengas una primera entrevista de acercamiento. Y ahí en el CV,
que ahí voy respondiendo a otra de las preguntas que era de Camila. En el CV sí, obvio tener de nuevo un extracto que darme potente de un resumen de tu perfil profesional, pero en las posiciones ya no solo las funciones, que en LinkedIn sí van las principales funciones, sino en el CV también poner logros. Ahí en el CV uno ya empieza a demostrar más lo que hizo en ese trabajo, qué logros tuvo, porque uno empieza a querer contar los skills blandos, que ahí era otra de las preguntas, el tema de diferencia entre conocimiento técnico, o sea, habilidades blandas y técnicas. Lo técnico es lo que uno estudia, las certificaciones, lo que puede adquirir de esa manera, ¿no? La formación. Y los blandos es los skills que uno va desarrollando en su vida profesional. Liderazgo, trabajo bajo presión, agilidad. Hoy mismo, hoy a la tarde, voy a dar justamente otra charla en relación a eso, a las diferencias entre competencias blandas y competencias técnicas y cómo medirlas y cómo saberlas desarrollarlas, cuáles son las nuevas que se miden hoy por hoy en el mundo digital. Así que esas son las grandes diferencias para Alex, o sea, que no se vuelva loco como bien vos decías. LinkedIn tienen que exponer las principales funciones de cada cargo y tener bien en clarito dónde trabajaste, qué año tuviste, qué posición tuviste y todo eso. Y el resto ya empezar a dejarlo para el CV y para la entrevista. Vamos avanzando, si les parece, porque hay un montón de preguntas ahora las vamos a seguir levantando. Pero me gustaría ahora, y a usted les hago la pregunta directa a ustedes, que son los que tienen mucho conocimiento más en el área hunting. Arranco, ya me preparé, me planifiqué, empecé a buscar. Punto importante, dependiendo mi cargo, mi nivel, si soy administrativo, analista, joven profesional o ya una jefatura, un gerente, voy a identificar los canales por donde voy a ir a buscar mi trabajo, ¿no? Sean portales, o sea Headhunter, o directamente con la empresa y una gestión bien de networking para sentarse con las personas que toman las decisiones, ¿no? Pero entonces eso ya lo hice, ya entré en la etapa inicial, ya empecé a tomar contacto y por ende me empiezan a salir entrevistas, ¿no? Estas primeras call, que hoy por hoy pueden ser llamado, pueden ser una video call seguramente, o bueno, cuando pase la pandemia, esperemos que pronto, volverán seguramente algunas entrevistas presenciales. Pero en esta entrevista inicial, a ver, primero quiero que me den su apreciación, a ver cuáles son los principales errores que sea porque la gente no va preparada o porque tiene nervios al momento, porque sabemos que una persona que está en búsqueda de trabajo, y más si está sin trabajo, está desempleada, sabe que esa entrevista es decisiva, o sea, esas instancias son, sigo en el momento que estoy o cambia mi realidad y me meto en una empresa. ¿Cuáles son, desde su punto de vista, los errores que tenemos que evitar, que no tenemos que cometer en esas primeras entrevistas? Ahí okay. Mauro, Fede, sí. Tome la palabra. Una premisa. Con toda esta digitalización, ¿qué ha cambiado? La velocidad en que se tienen las entrevistas y también el tiempo. Y realmente el día a día de cada uno es mucho más intenso, de reuniones, de llamados, desde home office tú tienes el doble de productividad, por ende quizás el tiempo que viene menos. Pero lo mismo sucede para el reclutador, sea un hunter, sea el encargado de reclutamiento de una empresa, del talent. Entonces, hay mucho más volumen de charlas, de llamadas, de entrevistas o de screenings, ¿no? Los primeros, los iniciales. Entonces, sucede que muchas veces en el día a día la persona tiene la entrevista entre una reunión o otra y finalmente no llega muy preparado. He visto ese error, no llega preparado y ojo, no es solamente preparado de contenido, es hasta de presentación. Hay que tener cuidado que las entrevistas ya no son presenciales, son con video desde casa, entonces hay que velar por las dos cosas, estar preparado con tu imagen, y ya tu imagen no es solamente ir a una entrevista, y no estoy hablando de tener terno y corbata, sino que asegurarte de que evidentemente tengas las herramientas, tengas una buena conectividad, tengas una buena luz, una buena imagen, etc. Porque al final la primera impresión siempre queda. Y después, evidentemente, es prepararte. Yo creo que muchas veces hay poca preparación. Nosotros solemos dar muchos tips, traspasamos mucho de la cultura, damos tips a los candidatos sobre conocer un poquito más acerca de la empresa, pero es importante investigar ya una vez que tienes el nombre de la empresa, porque he visto preguntas aquí, yo llego a la entrevista y no sé todavía quién es la empresa, ok, pero después de una primera, que finalmente es un screening, ya tienes argumentos o tienes elementos para investigar de cultura, investigar de cuál es el histórico de la compañía, etc. Entonces, prepararse, saber de la historia de la compañía, los principales hitos,
las unidades de negocio, cuáles son los productos, servicios que ofrece. Y sobre todo, yo diría, empezar a conocer un poco quiénes son los tomadores de decisiones, quiénes son los heads de cada división. Porque en la entrevista hay que hacer muchas preguntas, muchos van para dar el monólogo. Yo creo que la entrevista inicial, sobre todo, tiene que ser muy conversacional, hacer muchas preguntas, es una estancia para conocer mucho sobre la cultura de la empresa, pero ya con la persona, con el área de talent. Hacer preguntas sobre las expectativas del puesto, un poquito el horizonte de la compañía, los propósitos. Entonces, toda esa información te puedes ir preparando antes sobre la empresa y ya en la entrevista hacer muchas preguntas para terminar de tener clara la idea. No sé, Fede, si quieres... Perfecto, no quiero ser redundante y obviamente lo que vos mencionás es súper importante ir preparado y como decía, no solo con la tecnología adecuada para el momento, he informado, que ahora vamos a ver qué quiere decir informado, ¿no? Pero en el estado mental necesario para, ¿no? Siempre cortar unos minutos antes de lo que uno viene haciendo, separar una reunión de la otra, saber que uno va a tener una instancia súper importante para su carrera laboral y dar el primer paso y tener una excelente bienvenida y arrancar siempre con el pie derecho. Dicho esto, yo siempre recomiendo mucha escucha, mucha asertividad en las respuestas y, como decía recién Mauro, hacer buenas preguntas, ¿no? La escucha obviamente es ir validando lo que uno cree que sabía, ¿no? Y estar atento a los mensajes directos y los mensajes indirectos que recibe del interlocutor con el que está actuando, porque uno tiene un montón de presunciones y estamos en el momento de la verdad, hay que ver qué desvíos hay. La respuesta asertiva significa que si a uno le preguntan cuál era la facturación de la compañía en la cual trabajaba, tiene que responder con el número de la facturación en la cual tenía la compañía en la que trabajaba, y no mucho más que eso, porque hoy las entrevistas son de 30 minutos o tal vez un poquito más, y cada vez el tiempo se traduce como un recurso escaso, así que siempre respondan lo que le preguntan. Muchas veces nos pasa que hacemos una pregunta abierta o cerrada, en la cual queremos que nos respondan con algo breve y directo, tal como fue la pregunta, y tenemos que escuchar un monólogo de 15 años de un momento de la vida laboral del candidato que no es relevante para el proceso. Lo que buscamos es validar cierta información que vimos en el CV, terminamos con muy poco valor en la comunicación. Entonces, piensen siempre en qué me está preguntando, por qué me está preguntando. Si tienen que tomarse unos minutos, tómenselos, unos segundos, no minutos, pero fundamental poder entender la pregunta y tener una excelente respuesta. Y lo último que decía era hacer buenas preguntas. Buenas preguntas es tratar de ponerse en el lugar del otro y tratar de entender al otro. ¿Por qué me está preguntando esto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué hace la compañía? ¿A dónde va la compañía? ¿Dónde está ahora? ¿A dónde quiere estar en 1 año, 2 años, 3 años? ¿Por qué surge la necesidad del rol? ¿Es un reemplazo? ¿Es una posición nueva? ¿Qué herramientas utilizan para este rol? ¿Qué conocimientos técnicos serían los ideales? ¿Por qué pensás que yo puedo ser un buen candidato? Pedir feedback, no tenga miedo de pedir feedback sobre el final de la entrevista, cortito y conciso, pero las buenas preguntas hacen también a los buenos candidatos. Exactamente. Y no quiero dejar estos 2 puntos, perdón, DC. Sí, no, está bien, perfecto. Que parecen obvios y básicos, pero yo aprendí que siempre lo básico es lo más importante. Puntualidad, aunque sea una llamada, aunque sea una video. Hoy muchas veces te cae la tecnología, te cae internet y llegas tarde y no avisas, y eso el otro lado no lo sabe y lo puede interpretar como falta de respeto, falta de compromiso, falta de interés. Entonces hay muchas suposiciones que el otro lado se puede dar por simplemente no avisar a tiempo. Entonces recomiendo, porque lo he visto. Entonces es algo muy recurrente de hoy, lamentablemente a veces no depende de uno. Entonces siempre ir con anticipación. Y 2, ya de contenido, no sé si les ha pasado, etcétera, pero no utilizar la pandemia como argumento definitorio, porque eso ha pasado a todos. Entonces, más que hablar de, ok, me ha tocado la pandemia, etcétera, y quizás hablar más de un lado victimista, que tiende a ser hoy un error común, es ¿qué he hecho yo durante la pandemia? ¿Qué he hecho yo durante, un momento de crisis de la compañía, etcétera? Entonces ahí es la oportunidad para reflexionar y hacer el autoconocimiento de qué hice yo en este momento que es muy peculiar, pero que le ha pasado a todos. Entonces, a raíz de eso, el entrevistador va a detectar mucho sobre habilidades blandas, competencias de la persona, actitudes, que es muy importante hoy en día. Y es importante
porque, de nuevo, es todo mucho más en remoto, es todo mucho más digital, entonces viene a faltar la parte del relacionamiento personal, a veces es mucho más fácil tener empatía en una entrevista presencial, entonces hay que ser, como dice Fede, muy asertivo, tener cuidado con lo que utilizas como herramienta para diferenciarte. Hoy yo creo que el tema de pandemia no es, porque de nuevo, le ha pasado a todos. Entonces, esos eran los dos puntos que quería dejar aquí en la mesa como tip. Perfecto. A ver, quiero levantar algunos comentarios, algunas preguntas que tenemos acá de las personas que están conectadas. Por ejemplo, y voy a tirar varios, porque creo que varios los respondimos en estos puntos que estuvimos hablando. Por ejemplo, Diana dice, ¿qué responder cuando te preguntan sobre el rango salarial? Acá los chicos lo acaban de decir, o sea, hay que ir informados y hay que prepararse para ir a las entrevistas. Uno no se puede sentar en la entrevista y recién cuando estás en la entrevista que te están preguntando, saber que te van a preguntar cuál es tu expectativa de renta, de salario, depende del país que sea, y recién ahí empezar a pensar y estar, no sé qué decir. Uno tiene que ir sabiendo, a ver, ideal que puedas conocer la media de mercado. Ahí hay herramientas, por ejemplo, no sé, nosotros tenemos Show Me the Money, que es una herramienta digital que vos entrás, cargás, decís cuál es tu perfil, decís, mira, quiero un reporte full, uno acotado, y uno descarga su reporte asociado a su perfil. Perfecto, es una herramienta que existe. Pero como esas hay, debe haber, hay varias, hay unas guías, inclusive nosotros también en LinkedIn tenemos publicada la guía salarial 2021, gratis, esa no tiene ningún costo, y ahí hay varios rangos de distintos niveles, distintas áreas y por cada país. Eso, tener esa información y buscarla previa te ayuda a ir preparado para la entrevista. O sea, todo esto es lo que es la preparación de la entrevista, o sea, conocerse, algo que dijo Mauro. La experiencia laboral que yo estoy declarando en LinkedIn y en el CV, me la tengo que saber de memoria. O sea, si yo digo que salí y cambié en tal año a tal posición y salí de tal empresa, tengo que tenerlo claro, porque no puedo empezar, no, creo que salí en el 2012 y en el CV dice 2014. ¿Por qué? Porque el entrevistador automáticamente eso es check o no, o dice, me está mintiendo. Capaz que no estás mintiendo, no fuiste preparado, pero estás dando una mala impresión. Y volviendo a lo de salario, acá en Argentina se habla de salario bruto y después el salario bolsillo, el salario neto, ¿no? Lo mejor es que siempre sepan su salario bruto, que es el sueldo mensual, los variables que puedan llegar a tener de corto o mediano o largo plazo, que muchas veces existen y capaz muchos de ustedes los conocen, y tener bien en claro que ya teniendo esa buena información, a nosotros nos da un montón de herramientas para saber por lo menos dónde están parados. Y después viene el tema de las expectativas que puedan llegar a tener cada uno de ustedes, qué va a significar si quieren, bueno, acá en Argentina con la inflación, muchos de ustedes lo sabrán, una expectativa de crecer un 40-50% en salario, porque la inflación que tenemos anualmente, o respecto de cómo fueron los ajustes salariales de cada una de las compañías, si le acaban a uno de ajustar, cuáles pueden llegar a ser sus expectativas. En porcentaje, o con un número bruto, ¿no? Siempre hablemos de números brutos porque después las deducciones son de cada persona. Claro. Pero en definitiva, cuánto tiene uno que pedir es lo que uno quiera y considera que son las bandas en las cuales uno se puede mover. Claro. Siempre está el miedo de quedarse afuera, que es sumamente conocido y todos lo hemos vivido en algún momento, que es por pedir mucho, que no me tengan en cuenta. Entonces, yo siempre recomiendo contar dónde estamos, qué pretendemos, y si somos flexibles, decir que somos flexibles y que contemplamos el valor total del paquete anual, ¿no? Ahí creo que se termina reduciendo un poco. Igual ahí para apoyarte, Fede, hoy a la tarde, la última charla del día de hoy, va a estar Joaquín Jiménez con Mauro Lestrange. Joaquín está en Chile y Mauro en Argentina, es uno de los socios de DNA y junto con Fede, y van a estar hablando justamente de esto, cómo manejar la pretensión de renta, la pretensión salarial, dependiendo del país, dependiendo de la situación, y un poco cómo este año de pandemia también movió estas escalas salariales, si subieron, si bajaron, si cambiaron, nuevas posiciones también que se están creando, así que ahí les adelanto que tienen esa charla. A ver, otra pregunta que me parece interesante, Mauro, ahí si querés tomar esta, te la tiro directamente, que es, creo la vas a poder responder. Pedro nos pregunta, cuando en la primera entrevista es la presentación de un business case, o sea, un caso, o sea, ¿cómo respondo ante eso o qué situaciones se han encontrado ustedes cuando plantean este tipo de entrevistas?
Cuando la primera entrevista es la presentación de un business case. O sea, generalmente tienes que prepararte antes, ¿no? Si sabes que es un business case, si sabes que va a ser un business case y te preparaste, evidentemente ya vienes con un speech, ya vienes con una introducción y el set de la entrevista va a estar para que, por favor, presenta, da un resumen, etc. Ahora, si es un business case en frío, eh, a ver, hay quizá mucho miedo del tema de los business case. El business case no necesariamente quiere la respuesta correcta, pero sirven para entender un poquito cuál es el proceso lógico, ¿verdad? La inteligencia Exactamente. en cuanto a... Ahí lo más importante siempre es, y te ayudo, ¿eh? Mauro, para que tengas bien claro, el business case no busca entender el qué, sino el cómo uno piensa y cómo uno razona o cómo uno llevaría adelante tal decisión o cómo uno realiza ese proceso de análisis, ¿no? El business case puede plantear un análisis más financiero, un análisis más de negocio, un análisis más de, o sea, a veces de deuda o de desarrollo de un nuevo negocio, de innovación, exploración, puede ser un montón de cosas, pero lo importante es que ustedes se queden tranquilos, respiren, lo puedan leer completo, lo analicen según cómo lo analizarían ustedes y sean ahí lo más transparentemente posibles y lo hagan 100% a conciencia. En definitiva, lo mejor que uno puede hacer es no tratar de imitar a nadie y ser fiel a lo que uno es, obviamente siendo astuto y tratando de comprender siempre que hay una competencia, ¿no? Pero ahí siempre es transmitir lo que uno piensa de la manera que lo piensa, ¿no? Lo importante ahí va a ser siempre el cómo. Sí. A ver, hay dos tipos de business case. De nuevo, el que vienes preparado, te lo envían y tienes que prepararlo, entonces generalmente es dividido en tres partes, ¿no? La introducción es tu lectura que le diste al business case, el análisis que has hecho con propuestas y al final recomendaciones. Generalmente es así el proceso de un business case. Cuando es en la mesa, en frío, o sabes que va a haber un business case, es conversar, es hablarlo. Mientras que razonan sobre el business case, es hablar, para que vean y detectan cuál es tu proceso lógico detrás. Por ejemplo, uno súper básico, la pregunta, ¿cuántos autos hay en Lima? ¿Cuántas botellas de shampoo hay en Lima? ¿Cuánto se consumen? No hay respuesta cierta, pero puede empezar a deducir, hacer la suma, restas cuál es el público target, sobre eso empiezas a definir cuáles son las medidas, empiezas a dividir, hacer un poco de cálculo, pero es muy conversacional. Así que no le temería mucho a este tema. Hay una pregunta aquí que veo que es interesante sobre los años de experiencia en una entrevista. Diana dice, en el caso de plataforma de algunas compañías, uno debe diligenciar toda la experiencia desde el comienzo, a pesar de ser 10 o 15 años, o puede enumerar las primeras 10 o sobre los 10 años. En fin, ¿cómo resumo 10, 15 años de experiencia? En mi opinión es, los primeros 5 o 6 años de experiencia generalmente no tienes que ir al detalle. Si soy una persona senior, no voy a contar cuando empecé a hacer prácticas. Me enfoco en las últimas 3 experiencias, generalmente son de 5 o 6 años, que son las más recientes. Los primeros años, que generalmente son los 5, 6, 7 años de experiencia, deberías como que resumirlos, por más que sean 2, 3 posiciones distintas, 2, 3 empresas distintas, es resumirlo como, ok, esta es mi base de experiencia. Yo hice experiencia, me formé en administración, en contabilidad, en ejecución comercial. Y a partir de eso ya entra un poco más en detalle de los últimos 3 cargos, últimas 3 experiencias y funciones. Cosa que puede diferenciar los dos mundos. El error, como decía además Fede, que tiende a ser muy anecdótica la entrevista, es cuando alguien con 15, 20 años de experiencia o 10 empieza desde práctica, cuenta anécdotas del día a día, va a ser una entrevista infinita, pierdes la atención de la otra persona, pierdes el interés y probablemente no logras tú expresar cuáles son las cosas importantes que sí debería decir. Entonces, ahí, chicos, antes de seguir avanzando para la etapa final de cuando uno ya va a una entrevista ya capaz con la jefatura directa, dependiendo del cargo cada uno y qué acciones tienen que tomar, quiero tomar un punto de Fernando Gómez, que en otras charlas, igual ahí Fernando te digo que durante estos 3 días van a tocar más en detalle este tema, pero él dice, soy chileno, tengo 53 años, trabajé como gerente, dice, en Unilever, en un momento, después pasó en otra empresa, se fue de Chile y ahora volvió y tiene muy poca red, muy poco contacto. Y ahí también hay otra pregunta que la estaba viendo de qué canales tengo que utilizar para buscar. Esto es lo que yo le decía. Primero, identificarse el perfil de cada uno.
O sea, perdón que vuelva un pasito para atrás, pero me gustaba porque ahí Fernando escribió varias preguntas y pobre no le habíamos respondido a alguna. Entonces, a ver, primero identificarse cuál es el perfil de uno. Esto es un poco la parte de prospección y networking que nosotros aconsejamos a los candidatos. Listo, yo soy jefatura, gerente, analista. Al entender cada uno, voy a saber qué canal tengo que utilizar de prospección. Si es LinkedIn, si son los portales, si es un headhunter, si es la empresa directo y obvio aprovechar siempre mi red, mi propia red de networking. En tu caso, ¿qué son? Porque hay otra consulta que era en caso de los extranjeros. Carlos, que decía, en caso de los extranjeros, ¿qué consideraciones tienen para iniciar la búsqueda de cómo hago networking que no tengo? Perfecto. Ustedes esta última pata no la van a tener, que es contacto de primera instancia tuyo que podés ir y golpear la puerta. Pero sí tenés los otros canales para empezar a abrir networking y ahí te va a empezar a alimentar. Por ejemplo, sí. Perdón, solo quería llevar un ejemplo práctico, Dale. personalmente, y justamente con Chile, ¿no? Aprovechando. Yo hace 10 años me fui a Chile sin conocer a nadie. Me fui de Italia a Chile. Creo que conocía 3 personas, ¿no? Y a los 2 meses estaba trabajando en una multinacional, eh, pero creo que fue fruto de las acciones que he hecho antes. Yo creo que hice mi propio outplacement o inplacement, como queremos llamarlo, en Chile, donde no conocía a nadie. Mi trabajo del día a día, y me refiero ahora a esta persona que dice, soy gerente y vuelvo a Chile, no tengo network, es dedicar mi día. Mi trabajo es buscar trabajo, pero parte por generar un network. Hoy tienes LinkedIn, tienes acceso a millones de personas. Chile, por suerte, es un mundo que permite conocer rápidamente a las personas, muchos están muy relacionados entre otros. Entonces, deberías pasar, evidentemente, en las primeras semanas, primer mes, 2 meses, no lo tomes mal, pero evidentemente va a tomar un tiempo, en enfocarte en generar este network, conectar. Parte por LinkedIn, empieza a conectar con las personas, empieza a generar este volumen y empieza después a generar conexiones entre ellas, o sea, empezar a relacionar contacto uno con otro y de ahí naturalmente van a salir reuniones, charlas y además te vas enriqueciendo del mismo network, ¿no? Con las personas. Así que no me preocuparía mucho con eso. Sí hay que considerar que lleva un tiempo. Entonces, considerado que lleva un tiempo y considerado lo que tengo que hacer, es nada más ejecución en ese caso. Exactamente, a ver, y ahí refuerzo. Yo también me pasó, me fui de Argentina por vivencia personal junto con mi mujer, ella con trabajo y yo sin trabajo. Y la verdad fueron 6 meses, casi 7, de búsqueda, es lo que decís vos, o sea, no tenía redes en Chile, cero, no conocía a nadie. Y las tuve que hacer, empezar a golpear puertas, empezar a presentarte, algo básico que se puede hacer. Empezar a buscar headhunter del mercado, que veas que muevan posiciones asociadas a las que vos estás buscando. Claro. Ahí, por ejemplo, si soy de IT, hay consultores que se dedican, nosotros, por ejemplo, tenemos un área que hacemos búsqueda de IT, Michelle Cascardo con el equipo, pero hay otras, ahí en Chile o en otros países que se dedican a eso. Entonces, cuanto más proactivo es en eso, más resultado vas a tener. Y te lo puedo asegurar, y eso, y lo veo siempre en los casos de outplacement, que candidatos con una muy buena red de contactos que no la saben aprovechar y gente que tiene muy poca red de contactos se organizan, son metódicos, arman una agenda óptima y logran el objetivo muchísimo antes que el que tenía infinidad de contactos. ¿Por qué? Porque no la saben utilizar o no la saben cómo hacer. Entonces, ahí el consejo de Mauro. Ser proactivo, contactar headhunters, empezar a agregar a las personas de reclutamiento en empresas. Eso es básico, listo. Me interesa Unilever. Buscar en LinkedIn quiénes son las personas de selección que trabajan en Unilever. Conectalas, escribiles un mensaje obvio, bien direccionado. Mirá, estoy en esta etapa, me gustaría que nos podamos conocer a ver si hay una oportunidad laboral. Seguramente, obvio, las primeras 1, 2, 3 no te van a responder, pero siempre va a haber uno que sí te va a responder y te va a dar la chance de hacer una entrevista proactiva, capaz que no tiene una posición, pero sí empezar a hacer lo que decía Mauro, nexos con otros. Mira, sé que en esta empresa están buscando, sé que mi colega en esta empresa tiene una búsqueda abierta para vos, ¿para qué te hago el referido? Y ahí empiezan a hacer. Es un poquito más lento el camino, sí, pero si le ponemos proactividad ahí, hay resultado. Todos estamos en eso y todos somos personas, así que el contacto inicial no debería ser mayor tema. Es el tipo de contacto, ¿no? ¿Cómo lo hago? Yo también soy
partidario de que si vas muy directo a me estoy candidateando, no te conozco y estoy buscando el trabajo y te contacto solo para que nos conozcamos y me digas si hay oportunidad o no, a veces un poco es ya demasiado frío. Ya de por sí es frío un contacto de alguien que no te conoce y busca quizás una reunión, etc. Pero si ya después tú vas con el propósito de que quiero tener una reunión contigo solo exclusivamente porque estoy buscando trabajo, no creo que es la mejor manera de dar el primer paso. El primer paso es conozcamos. Yo quiero conocer a ti y quiero que tú me conozcas. Compartimos experiencias, nos conocemos, quiero conocer más de la compañía, etcétera. Que en la charla vamos a hablar de mí como candidato, eso es obvio. Entonces, no remarcar quizás eso, pero más bien que tienes interés en la otra persona, tiene interés en conocer de la compañía. Entonces, aprovechen ese mensaje inicial de demostrar tu interés en algo genuino, que es conocer la empresa, conocer la persona, quiénes son los decision makers, etcétera, más que estoy buscando trabajo a ver si tienes algo para mí. Porque si no, eso es tocar la puerta, a ver si hay papa caliente para mí y finalmente no te da mucho resultado. Exactamente, 100% de acuerdo con lo que contás. Mira, si les parece, están quedando pocos minutos, Sí. vamos a la etapa final de cuando uno está en un proceso y ahí vamos a responder una pregunta de Sandra que me parece clave. Digo la pregunta y después hablamos del tema si les parece. Sandra dice, si no me llaman para una segunda entrevista, o sea, de la etapa de entrevista no paso a la segunda, ¿qué acciones puedo tener para ver cómo está el proceso? Si es que quedé afuera o no y tener feedback. Antes de que empecemos a hablar de esta etapa, cómo a tener en claro, yo siempre digo, es fundamental en la etapa inicial, en esa entrevista inicial, permitirse hacer unas preguntas de en qué etapa está el proceso. Es fundamental eso, porque entender si está en una etapa inicial que recién están mapeando, uno ya puede saber, mira, mínimamente van a estar 2 o 3 semanas mapeando candidatos, viendo un volumen, eligiendo y de ahí pasar a un long list y un short list, que es ya una forma como hablamos nosotros los headhunters, pero decir, achicar la lista de candidatos a lo más certero que vaya a la búsqueda que yo tengo, o sea, para mi cliente interno si es que trabajo en la empresa o como headhunter para el cliente que me contrató. Entonces, es fundamental que ustedes, cuando están en esa entrevista inicial, en esa call inicial, puedan preguntarle, mira, ¿y cuál es la próxima etapa? ¿Cómo viene el proceso? ¿Recién están levantando? O sea, saquen esa información porque eso también les va a ayudar con la ansiedad que uno tiene de saber si te puedo hacer un follow-up dentro de una semana, 10 días, para ver cómo viene el proceso, o, miran, recién estoy arrancando, dame 3 semanas porque recién ahí voy a empezar a hacer etapas de entrevista y pasar con el cliente. Ese primer consejo que yo les doy para eso. Pero ahí les abro a ustedes. ¿Cómo manejan esa situación? ¿Qué consejos le dan para cuando uno tiene que ir a la entrevista con el cliente, o sea, con su jefatura directa? Porque es una instancia distinta que con la de recursos humanos o con el headhunter, ¿no? Sí, solo para complementar y seguir con esto del feedback, ¿no? Del follow-up, creo que es la parte fundamental donde muchos candidatos se destacan justamente en esa instancia, en el feedback. Fíjate, claramente potencialmente llegamos a una etapa avanzada de un proceso con 2, 3 candidatos más que están compitiendo para el mismo puesto, quiere decir que tienen un perfil muy similar, pero quizá a veces mucho pecan de darle el follow-up, de demostrar interés. No quiero decir que eso exclusivamente sea lo que, ¿no?, te dé preferencia, pero sin duda demuestra mucho de la persona. Entonces, dependiendo de qué acción tomes en función del feedback y saber, ok, no me llaman a la segunda etapa, ¿qué acciones tomo? Yo destaco tres tipos de acciones. El desinteresado, el que espera que me llamen y que me caiga la oportunidad. Empresa o el reclutador piense que no está motivado. Entonces, ok, más bien voy a otro que sí está siguiendo. Está el otro extremo que es insistir, escribir, cómo está, cada 2 días. Entonces eso puede ya parecer un poco un desespero, ¿no? De querer sí o sí estar contratado, entonces detrás puede generar sospechas de algo está pasando, quiere escaparse de su empresa, está desesperado, en fin, muchas cosas. Yo creo que en punto intermedio de no me llaman y es razonable y es tu derecho preguntar el feedback, en qué etapa está, es tu derecho y hasta tu deber. Y 2 cosas, ¿cómo hacerlo? Tienes 2 canales. Si es a través de un hunter, la prioridad siempre es a través de un hunter. Eviten hacer el bypass porque puede generar incomodidad y sobre todo porque es el hunter que está llevando la relación y está gestionando el proceso con el cliente. Entonces, él va a saber en qué etapa está,
candidatos, y si probablemente no te ha dicho hasta ese momento es porque quizás no tiene la información. Pero primera opción es Hunter. Yo muchas veces recomiendo también al candidato que escriba directamente al cliente. O sea, le doy la sugerencia de escribir directamente tu líder, quien va a ser tu jefe o jefa, y pregunta en qué está. Eso se destaca, eso demuestra interés, demuestra que no tienes miedo, sabes, te destacas un poco del resto. Así que esas son las recomendaciones. Follow up, preguntar, es tu derecho. Fede, tú decías, Sí. ¿no? Yo recién me caí, acá estoy de regreso. A mí me parecía justamente charlarlo y tratarlo con naturalidad, ¿no? Justamente que deje de ser un tema de suponer un montón de cosas, que ahí se arma una pelota gigante de miedos, ansiedades, angustias y demás, y poder preguntar al punto focal, ¿no? Al focal point que tengamos. Headhunter, recursos humanos, y llegado el caso, si están en una tercera instancia y ya conocieron a su hiring manager, como se llama, o a la persona que lo va a contratar, incluso preguntarle, che, por el seguimiento de la búsqueda, ¿con quién hablo? ¿Te molesta si te escribo a vos? Hay algunos que lo pueden tomar bien o lo pueden tomar mal. En definitiva, es cuando uno empieza a salir con una pareja, con alguien que quiere conquistar, ¿no? Se asegura de que los próximos pasos, cuando uno tiene interés, se asegura que los próximos pasos se vayan a dar y de alguna manera intenta ver cuál va a ser ese timing. Eviten el toqueo, ¿sí? Eviten el bombardear de mensajes y escribir todos los días y muchas veces y una vez que le dicen que no, pero ¿cómo puede ser que ese no si yo era el mejor candidato y el único? Hay veces que hay otros puntos de vista también y hay que saber lidiar con eso no, y si ven un no, aprovechen para pedir feedback y meterlo en ese loop de aprendizaje y, che, ¿qué fallé? ¿Cuándo fallé? ¿Cómo fallé? ¿Es lo que dije? ¿Cómo lo dije? ¿Es lo que conté? No, mirá, no eras vos, no estás en el rol, pensamos que sí, pero no. Puede pasar un montón de cosas. Siempre muchísima comunicación. Ok. A ver, si les parece, chicos, que ya estamos al límite, voy a pasar al próximo slide para que cada uno de la gente que está escuchando nos conozca. Ahí los invito a que nos busquen en LinkedIn, nos agreguen y empiecen a generar más networking a nosotros y a todos los que vienen en las charlas. Y me gustaría cerrar esta charla con un tema que a la gente, y lo vi en varias preguntas, el tema del salario. Otra vez es recurrente, es una pregunta que a muchos les cuesta responder. Y acá Hugo nos hace una pregunta, me dice, hola Ezequiel, recién me llegó un correo, perdón que se me acaba de correr la pregunta, para futuros procesos, y me indican que indiquen mi pretensión de renta. Y ahí me pregunta, ¿a eso tengo que considerar que generalmente calculo por mi posición, tengo que tener movilidad geográfica, pasajes aéreos, hospedaje, alimentación? Yo ahí, mi humilde experiencia es, una cosa es la expectativa de salario de renta de uno por su función y por ende que puede ser tu sueldo básico más comisiones, tu sueldo básico más bonos dependiendo del área, ¿no? Porque hay algunos que tienen comisiones, como el área comercial, enfocadas a cumplir KPIs y objetivos, o otros que son por bonos, como, no sé, las áreas de finanzas. Hoy por hoy todas las áreas tienen metas que cumplir y a fin de año o a 6 meses, dependiendo que la empresa te lo va a dar la gratificación o no. Y otras cosas son los complementos dependiendo de la función, que hoy pueden ser desde la laptop, desde el celular. Hoy hay muchas empresas que están contemplando por el teletrabajo pagarte un bono extra por el tema de gasto de internet y demás, que hay muchas compañías que lo están haciendo, y creo que dentro de esa línea viene este paquete de preguntas que vos haces, hospedajes, pasajes aéreos, ticket de alimento. Creo que tenés que saber separar esas dos cosas. Hay chicos, hay Fede, Mau, ¿qué opinan de eso? Un poco la respuesta que le estoy dando a Hugo porque se ve que le llegó recién, es papa caliente, recién le llegó la consulta salarial. Sí, siempre tratar de explicar cómo se compone el total del paquete salarial. A veces te dan campos cerrados, a veces te dan campos abiertos, o la posibilidad de escribir, pensar en todos y cada uno de los componentes, ¿no? Y a veces hay cosas a las que uno estaría dispuesto a resignar con mucho dolor, pero a resignar por un crecimiento, o variabilizar un poco más la composición total en función de resultados. Muchas veces eso sucede. En definitiva, se trata de ser más claro y directo posible en función del interés que tengamos o no
fundamental que uno pueda saber bien cómo está remunerado, su salario fijo de corte, variable de corto plazo, de mediano y de largo, si es que lo tiene, otro tipo de beneficios que pudiera llegar uno a tener que explicar que tiene, para explicar que uno tiene un teléfono, ahora también no sea relevante al día de hoy, pero poner encima de la mesa sobre todo lo más duro, ¿no? Creo que ahí va el camino del éxito. Y lo importante es la transparencia. En esa altura de la pregunta de salario, te digo, lo importante es transparencia. Por más que tus pretensiones estén dentro del mercado o por no saberlo, están fuera del mercado, eso se conversará. Lo ideal es siempre ir preparado, obviamente, y por eso tenemos herramientas, como dice Ezequiel y Fede. Tenemos el Show Me the Money, otra herramienta de compararte con el mercado, pero lo ideal es transparencia. Eso es lo que siempre he premiado frente a... Porque también he visto, y ese es otro error que quiero mencionar, es el cambio de pretensiones a lo largo de un proceso. El cambio de pretensión a lo largo de un proceso se puede dar, se justifica más que nada, se podría justificar porque realmente uno al comienzo quizás no tiene tan claro las funciones, pero no es lo ideal, ¿okay? No es lo ideal partiendo a quiero ganar 10 y llego, no, pero mi pretensión era 15, porque en función de eso también se va escogiendo, ¿no? La selección final. Y cambiar las reglas al final no se ve bien, se ve como una oportunidad de negociar, quizás no es transparente. Entonces, mantener un número, stick to it, y quizás conversarlo, ya afinarlo entre bonos, beneficios, add-on, perks, etc. Siempre se puede conversar, pero tratar de estar siempre muy alineado al número o a la pretensión inicial. Exactamente. Y ahí alguien anónimo preguntaba también si actualmente está trabajando con una fecha de salida de acá a 4 meses, si vale la pena iniciar ya la búsqueda. La búsqueda la deberías haber empezado hace 3 días. Si uno tarda en encontrar un trabajo, depende del lugar de la pirámide jerárquica en la que esté, de 2 meses a 1 año, ¿sí? Así que ahí también empezar ya a activar para planificar y pasar por todas las instancias. Y para responder en general, para ir cerrando porque ya se nos acabó el tiempo y dentro de un rato arranca otra charla, hay muchas preguntas en relación a la edad. Mira, tengo 50 años, tengo 40 y pico, tengo 60 años, ¿qué hago acá? Les adelanto ya un tema y inscríbanse, que va a ser una charla el que va a dar el jueves Alfonso Ochoa, que es el director de Human Capital, que ve todo lo que es Chile, Perú, Colombia en las posiciones de hunting. Y Alfonso va a estar hablando justamente de esto, de cómo, la charla se llama ¿es determinante la edad para el tema de la empleabilidad? O sea, ¿cómo hago, cómo me encuentro hoy un más 50, un más 60 para esto? O que más o menos también, ¿qué edad conviene para hacer ciertos cambios laborales? Porque hay algunos que dicen, me pasó el tren. Y sí, a veces uno toma una decisión tarde y dice, me encontré que quiero ser disruptivo a los 60 y de golpe quiero cambiar de rubro. Entonces, Alfonso va a dar unos buenos tips en relación a eso, cómo encarar esa etapa de su vida laboral. Creo que vamos cerrando. Por mi parte, espero que la charla les haya agregado, les haya servido. La idea es estar preparados y que uno pueda subsanar esos y justamente cuanto más preparado, más controla la mayor cantidad de variables que te pueden salir mal en este tipo de entrevistas que hace un año y monedas que estamos aprendiendo a manejarnos de esta manera virtual. Por mi parte, gracias. Agréguenme en LinkedIn, a los chicos también. Y si quedaron preguntas sin responder, que quedaron un montón, ahí estaba viendo como 25 más 9 en el chat, 10 que ahí se están sumando. Perdón que no pudimos responder, pero búsquennos y nos pueden escribir y ahí podemos seguir en contacto y apoyarlos y guiarlos en otra charla. Gracias, Fede, Lucas, gracias a todos los que participaron, encantado. Me pongo a disposición, conversemos y bueno, encantado de apoyarlos en el futuro. Te mando un abrazo. Gracias por haber participado y si están en búsqueda de un cambio, haber estado en esta charla definitivamente espero que haya sido una buena decisión, así que quedamos a disposición para todo lo que necesiten. Chao, hasta luego. Gracias.